he hecho como puras cosas malas, ¿no? En la vida ya. Ya. Eh, sí, Por efectivamente eso, tengo, muchas gracias. tengo 49 años y Ah, voy. todavía cuarentón, entonces no lo ascendemos Sí, no, todavía. todavía estoy. Ahora uno Está en tiene sus que 40, creerse está en sus 40, sí. hasta por 2 meses antes de cumplir un año, así que tengo 49. Soy pastor evangélico desde los 25 años. ¿Eh? Eh, y estudio teología desde hace mucho tiempo, desde los 20 años por lo menos, 19 años. Estudié en los años de inicio del Instituto Bíblico Nacional, fui discípulo de el hermano Pablo Hoff, a quien quiero mucho, recuerdo con mucho cariño, él pagó mis estudios de bachiller y licenciado en teología en aquellos años, y soy profesor de profesión, licenciado en educación. Mi papá fue un evangélico, pentecostal, metodista, conocido, era un profesor muy amigo del papá de Benjamín, pastor Sí, Benjamín Almendra, así es. pastorita Virgila, queremos mucho. Sí. Así es. Y bueno, y ahí en el camino he ido haciendo clases de teología, he ido avanzando un poco, digamos, estudié alguna vez un magíster en planificación educacional, estuve haciendo clases en media, en básica, en preuniversitario, en universidades, y hace tiempo ya terminé un doctorado en educación y cultura América Latina, y ahí dije yo, me detengo para escribir un poco, y ahora se me metió en la cabeza estudiar políticas públicas, así que vengo saliendo recién de una clase de estadística, así que mi vida es estudiar, me encanta, me encanta. En eso nos parecemos entonces. Sí, yo pasaría estudiando, la verdad. Pero tú has escrito varios libros. Eso creo que es una de las cosas más llamativas. ¿Cuántos libros tienes escritos con tu nombre? Tengo escrito unos 14 libros y publicados 5. Perfecto. ¿Y qué estás haciendo ahora? Actualmente entiendo que trabajas ahí en la Oficina Regional de Asuntos Religiosos del Biobío. ¿Qué más estás haciendo en tu ámbito laboral, profesional, académico quizá? Bueno, yo siempre estoy haciendo clases en distintos seminarios teológicos, estoy tratando de apoyar a las iglesias evangélicas con algunas conferencias, estoy escribiendo también un par de libros más, uno que tiene que ver con este estallido social, que no es un estallido social, ¿cierto? Es una mala manera de definir este fenómeno. Se llama La Guerra a los 30 pesos, ¿eh? Así que qué lindo sería tenerlo a usted en el lanzamiento. Y bueno, y tratando de ayudar a la iglesia a entender este proceso de cambio político-cultural que está viviendo Chile desde hace ya algún tiempo. Yo he participado como candidato en elecciones, he estado en la izquierda, estuve en la ultraizquierda, mi padre fue marxista, y desde algún tiempo yo ya estoy un poco defraudado de todo ese mundo progresista por este cambio que ha tenido radical, violento, totalitario, y he tratado de rearticularme en otros movimientos con evangélicos preocupados de que participemos. Luciano, justamente respecto de eso, tú mencionaste que fuiste marxista, derechamente, así tú lo acabas de decir, de izquierda, no solamente de izquierda, sino que marxista, ya es una cosa doctrinaria. Es así, ¿no? Sí, claro. Y además, otra cosa que me llama la atención de tu biografía, que quizás no mucha gente lo sabe, pero yo te conocí así, tú eras candidato del PRO porque fundaste el PRO, el Partido Progresista, junto con Marco Enrique Ominami. ¿Eres amigo, entiendo, o fuiste amigo de él? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese paso por la izquierda? Y además de esta cosa de que tú dices, me decepcioné de la violencia, pero ¿solo de la violencia de la izquierda? ¿Solo de estas banderas que de repente se levantan por el aborto libre, por ejemplo? ¿O hay algo más de fondo que te desencantó de la izquierda, como le ha pasado a mucha gente que ha salido de ese mundo y ha transitado hacia la otra vereda? No sé por qué siento en mi corazón que esta es la hora de arrancar de esta conversación. Estas cosas todas quedan grabadas, entonces. Maestro. Bueno, no, mira, lo que pasa es que yo no soy fundador del PRO, ¿eh? Eso no es así. De hecho, yo nunca he firmado.
No, nunca firmé por un partido de izquierda. Yo me defino o me definí un tipo marxista porque mi papá lo fue y él se retractó de eso. De hecho, terminó como un fundamentalista, mi papá, completo. Un hombre de oración, dedicado a la vida de santidad. Y yo, rebelde, traté de vivir una vida cristiana más cercana a la teología de liberación, pero marxista en el sentido más bien filosófico, histórico, porque yo considero que tú no puedes hacer ningún análisis, si quieres ser honesto, de cualquier cosa filosófica, de cualquier cosa intelectual, hoy día, si tú por lo menos no utilizas las categorías de análisis del marxismo. A mí me parece que son categorías válidas para el análisis de problemas sociales. Pero eso es distinto a ser una persona guerrillera o del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La gente se confunde con eso. Ahora, teniendo algunas ideas marxistas o bastante marxistas, yo pensé en algún momento que era bueno comenzar a militar y estuve cerca del Partido Comunista primero, esa es la verdad. Estuve cerca del Partido Comunista, fui candidato a alcalde en mi comuna apoyado por el Partido Comunista, el Partido Humanista y la Izquierda Cristiana. Y por ahí me hice más o menos conocido, conocí a Marco, a la Karen y otros personajes de ese mundillo del PRO, y me llamó la atención. Yo le creía a Marco, encontré que era bastante equilibrado en ese tiempo. Él quería hacer una mezcla entre ideas de izquierda y libre mercado, y estábamos en un contexto donde también había política de los acuerdos, la concertación conversaba con la derecha. Yo pensaba que no era malo, era un espectro más, donde yo podía moverme, digamos, y hacer el pensamiento político. Pero yo me di cuenta que al caminar, esta cosa de la izquierda venía como en una revitalización del marxismo más clásico y violento. Y vi elementos así dentro del PRO, del Partido Comunista y de muchos zurdos independientes que tenían connotaciones anárquicas. Y eso me hizo pensar a mí que ese ya no era mi lugar, no había posibilidad. Si antes ya era difícil como cristiano, así ya era imposible. Y terminé defraudado, me retiré de la política, vi en alguna conferencia por ahí, vi a Francesca, que era candidata a diputada, y los pastores les pegaron, sacaron la porquería, los trataron muy mal, y yo no sé por qué me paré para pedir que lo escucharan, si me escucharon a mí, que yo fui mucho más radical y de la izquierda, del otro lado, más lejos del cristianismo, ellos tenían derecho a ser escuchados. ¿Eso fue 2017? ¿Ese año 2017? ¿Sí? ¿O antes claro, de...? Eso fue en la campaña de... La última de diputados. Sí, y entonces nos hicimos amigos, los vi que ellos tenían buena militancia, que tenían buenas intenciones, pero poco contenido. Y de hecho tenían poco apoyo por lo mismo. Y yo y algunos amigos que nos gusta la teología y que estábamos en la misma, pensamos, ¿por qué no apoyarlo? ¿Por qué no ayudarles a que tengan un poquito más de contenido? A ver qué resultaba de esto. Y le ayudamos a hacer la campaña. Yo, de hecho, fui candidato a consejero regional por meter la cara de ella en mi zona, en las 4 zonas mías, y casi gano, me faltaron 500 votos, saqué más de 6.000 votos, creo. Pero ella ganó, sacó 24.000 votos y salieron 2 diputados. Entonces, ahí para adelante ha venido una historia nueva que sería largo comentarte. Estoy al otro lado, pues estoy completamente lejos de la izquierda, la ultraizquierda y de toda esta idea revolucionaria en las que yo antes creí a media, pero no es la cosa violenta que yo veo ahora, impositiva, esta cosa cultural, de género, que yo no pensé que iba a llegar a Chile, la verdad, porque yo estuve en Europa y nunca pensé que eso iba a llegar a Chile, me siento muy arrepentido. Marco, ¿alguna pregunta? Sí, me alegro mucho, Luciano, que estés preparando un libro, me alegro mucho, porque han escrito 4 libros ya sobre el tema, sobre el famoso estallido. Está el libro de la primera persona singular, donde hay alguna columna de Banfred, el libro de Nuestro Octubre Rojo, de Mervilá, el libro de Mayol, que Big Bang, y quizás uno de los muy buenos, que es Pensar el malestar, de Carlos Peña. Y me alegro mucho porque me alegra que algún pensador del mundo evangélico precisamente quiera pensar
y proponer algo respecto de lo sucedido. Y en función de lo anterior, generalmente nuestro pueblo, que es un pueblo sencillo, las personas que dan la cara o que hablan y que guían al pueblo, generalmente mencionan 2, 3 temas, como son el aborto y la temática de género. Pero quiero preguntarte a ti, como teólogo, ¿qué otra propuesta podríamos tener? Más aún en estas circunstancias, unas circunstancias donde carabineros, hubieron desfalcos en carabineros, hubieron desfalcos en gran cantidad de instituciones. Entonces, a mí, como apasionado lector de teología, me causa una gran frustración que la altura del Evangelio del Señor Jesucristo sea solamente reducida por sus expositores al tema del aborto y al tema de género. O sea, yo creo que si es que hubiera una proposición, nosotros como cristianos deberíamos proponer unas alturas éticas y encaminar a la nación a esas cumbres. Entonces, me gustaría saber si tienes tú alguna reflexión al respecto. Mucho voy a ir a hacer una conferencia de tu pregunta, o quizá otro libro. Mira, no quiero parecer pesado con lo que te voy a decir, pero a mí, primero, me parece injusta la crítica al mundo evangélico en general respecto de acentuar esta cosa de que en su propuesta política solo están con el tema del cinturón para abajo, que es una realidad. Pero yo creo que la injusticia está en no entender por qué pasa eso, ¿ya? Entonces, ese es un tema que quisiera responder. Y el otro que tiene que ver con qué propuesta podríamos ir nosotros. Yo personalmente, así rápido, creo que en este proceso de plebiscito para el posible cambio de una constitución desde cero, nosotros deberíamos ocupar el centro político que perdió la democracia cristiana. Muy de acuerdo con eso, muy de acuerdo. Primero, yo creo que la iglesia evangélica está en su tercera o cuarta generación en el país, que es la etapa donde da luz a los intelectuales, desde la perspectiva de los análisis de sociólogos como Weber y otros. En esta generación se acaban los neófitos, no lo digo en mal sentido, en el sentido llano nomás, se acaban los neófitos. Ya hay un movimiento consolidado, intelectual ahora aparecen. Entonces, en esta época, apareciendo la gente que le gusta la política, le gusta la teología, la filosofía de nuestro mundo, nosotros deberíamos tener la capacidad en una coyuntura como esta de plantear a este proceso que se está viviendo una alternativa a el sistema político y constitucional desgastado. Está desgastado, claramente. No es una mala constitución. Yo defiendo esta constitución frente a cualquier payasada que quieran hacer los progresistas. El problema son los progresistas, no la constitución. La constitución puede ser modificada, puede ser cambiada, completa, lo que tú quieras. ¿Está desgastado? Sí. Pero esta constitución es mejor a cualquier cosa que propongan ellos porque no tienen una propuesta. No hay nada, no existe. No existe una propuesta. En ese contexto, y existiendo como otra posibilidad, mantener la constitución y cambiarla un poquito, remodelarla y a ver si nos ponemos de acuerdo para ver qué le cambiamos. Yo creo que la iglesia evangélica, ahora en términos políticos, debe ser capaz de articular una propuesta para una nueva constitución. O sea, eso yo quisiera, ¿me entiendes? El tema es lo que te estoy diciendo, que nosotros estamos recién en un proceso de cambio cultural, los evangélicos, donde estamos entendiendo quiénes somos y para qué estamos aquí en Chile. Esta es la etapa. Yo, cuando hago análisis de la historia evangélica en Chile, siempre digo que esta etapa, la tercera, es la más encachada porque es donde nosotros adquirimos nuestras características de reformadores. Ahora entendemos que somos un movimiento de reforma, que estamos llamados a transformar el país, a transformar la política, a transformar la cultura, todo eso. Esta es la etapa pero no es tan rápido. Entonces, en la primera aparición en el mundo político, el mundo social y cultural,
se tiende a tocar los elementos que son fundamentales del Evangelio, que tienen que ver con las cuestiones del cinturón para abajo. Y aquí voy a lo que te dije primero, que no deben ser desmerecidas. ¿Por qué? Porque sí son el centro, desde mi punto de vista. ¿Por qué son el centro? ¿Por una cuestión de santidad y todo eso? No, porque esos elementos son los básicos o lo que les dan sustento a nuestra forma de vida, a la importancia que tiene la familia, que es a través de la cual el Señor desarrolla su proyecto de la instauración del reino de Dios, de Basileia. Entonces, es esto de mirar que no, los evangélicos están con el tema de los homosexuales y la familia y el aborto y lo miran en menos, es no entender que esos elementos no son los importantes en sí mismos, sino lo que encierran la defensa de esos elementos. Es nuestro concepto de familia, nuestro concepto de sociedad, es lo básico con lo cual el Señor trabaja para la instauración del reino. Pero eso hay que explicarlo. El tema es que nuestra gente todavía no está en las capacidades de explicarlo, porque estamos recién en este momento. No existen muchos Israel Vilche, muchos Benjamín, muchos Gonzalo, etcétera. No existen muchos. Están recién apareciendo. Y el mundo más tradicional recién está aceptando de que nosotros estemos en esta parada como evangélicos. Entonces, por ahí yo veo la cosa. Pero a mí me encantaría que nosotros ahora, en este mismo, que esta es una coyuntura tan especial, nos planteáramos desde un partido o una asociación de partidos evangélicos con la propuesta clara de una constitución, de una propuesta a este modelo que sí está desgastado. ¿Me entiendes? Y que yo defiendo solamente porque sé que no hay nada mejor. Lo que tiene la izquierda, la ultraizquierda, es caos. Yo vengo de esa izquierda. La izquierda es montonera, la izquierda es guerrillera, la izquierda no es militarizada. Ellos solamente están unidos cuando tienen un enemigo en común, y hoy día se llama constitución del 80, lo que quieras, con las 200 reformas. Están en contra de eso. Pero una vez que ellos ganen, vamos a tener un caos y una explosión terrible en el país. Te lo digo como ex marxista, porque ellos no logran unirse, no tienen un proyecto en común, y eso es muy peligroso. Entonces, bueno, resumo, deberíamos nosotros, y yo creo que sería buenísimo que en esta coyuntura tuviéramos una propuesta de cómo cambiar. Yo soy muy cercano a los modelos semifederalistas que tiene Alemania, a la desconcentración de poder, pero yo no sé si estamos todavía en capacidad de hacer una propuesta de ese tipo, nosotros de juntarnos y hacerla. Nuestros partidos todavía van a defender las cuestiones que son básicas, estas que dices tú, del cinturón para abajo, pero que yo con todo cariño te digo que no son menos importantes, son las elementales y que expresan nuestra forma de entender la vida y la relación entre el hombre y la mujer y entre los hombres y Dios. Interesante. Evelyn, ¿querías comentar algo? Perdón. Escuchándote, pastor. Me gustaría saber por qué dices que este modelo está desgastado. Yo sé que a lo mejor puede ser muy largo, pero si lo puedes resumir, sería interesante entender tu punto de vista, con toda la experiencia que tú tienes. Es un modelo que está desgastado, porque la victoria, bueno, primero que nada, el modelo que tiene nuestra constitución es un modelo más cercano al libre mercado, ¿cierto? Que ha tomado distintos colores, ¿no? De un transnacionalismo, no sé, el neoliberalismo desenfrenado, como quieras llamarle. Pero está desgastado, digo yo, porque es un modelo, primero, que ganó. No tiene comparación con el modelo socialista. El modelo socialista no funcionó, ¿cierto? Nosotros los chilenos lo experimentamos en democracia, ¿cierto? El modelo ISI, de industrialización por sustitución de importaciones, no resulta. Nosotros somos creadores de la CEPAL, se creó aquí en Chile en el año 1948. No funcionó. Los análisis de Presbys, de Enrique Cardoso, están todos trasnochados, ninguno funciona. A mí me encanta en el análisis teórico, intelectual, pero en la práctica no funciona, ¿ya? Okay. Entonces, ganó el modelo neoliberal, el modelo libre mercado. Y eso no lo digo yo, lo dicen escritores como Antonio Escotado, ¿no? El gran escritor del libro Los enemigos del comercio, los enemigos de la realidad,
que es un caperuzo ex marxista, que le pasó algo parecido a lo que me pasó a mí. Él es un gallo capo, sí, ¿no? Es otra cosa. Es tremendo ese tipo. Entonces, él dice, y yo creo eso, que el libre mercado ganó, pero es una victoria amarga, sí dice. Porque aunque nosotros todos sabemos que ganó este modelo y nos gusta ir al mall, nos gusta tomar en Starbucks, a los izquierdistas igual les encanta. Sí. Todos mis amigos son compradores, mis ex amigos, ahora enemigos míos, me persiguen, son compradores compulsivos de libros, de ropa, de ir al mall. Ninguno quisiera ir a vivir a Cuba, ni ir a vivir ni siquiera a las revoluciones mapuche aquí en los sectores de Temuco hacia el interior. Ninguno. Entonces, aunque nos encanta este modelo neoliberal y de libre mercado, como que decimos, pero es injusto, provoca mucha diferencia, mucha desigualdad y es efectivo. Entonces, claro que está desgastado porque es un modelo humano. No cambia a las personas. Y no tenemos más que dos modelos. Yo siempre lo he dicho, por eso que esto es una tontera cuando dicen que quieren cambiar el modelo. Lo que quieren hacer, porque existen dos nomás desde hace 2500 años. Yo siempre le digo, si Gabriel Boric, el Giorgio, la Carol, Mayor y todos ellos, algunos muy inteligentes, otros no tanto, ellos dicen que hay un tercer modelo fantástico, porque nos digan, porque resuelve el problema económico de 2500 años. Pero hay dos modelos. Entonces, cambiar el modelo que hay ahora, que es el que resulta, que está desgastado, que hay que decirlo, es que ahí hemos sido malos comunicadores, que está desgastado, que produce desigualdad, ¿cierto? Pero que funciona. Cambiarlo por uno que no funciona, que no ha funcionado, no va a funcionar porque tiene errores de base económicas, ideológicas y económicas, en los números no funcionan. No traen paz porque ninguno de los dos son modelos del Señor, pues el modelo cristiano es el modelo del reino. Un modelo que esencialmente es distinto a los modelos políticos humanos, estos dos, porque estos dos lo que intentan hacer es cambiar las estructuras sociales, los sistemas políticos, para cambiar al hombre, darle felicidad. Pero los cristianos consideramos que es al revés. Hay que cambiar el corazón del hombre para que cambien las estructuras sociales. Entonces el modelo nuestro no es ni de la izquierda ni de la derecha. Pero nosotros como evangélicos nunca hemos logrado sentarnos para plantear algún modelo cercano a nuestro pensamiento, con base valórica cristiana. Esa cuestión la han intentado hacer algunos teólogos que han mezclado teología y política, ¿cierto? Como Evan Runner, Metz, en algún momento, aunque muy izquierdista, pero han sido pocos los teólogos que han hecho esa fusión entre teología y política. Entonces, los modelos que hay no son divinos. Uno ganó, pero está desgastado. A eso es lo que me refiero. Necesitamos nosotros hacer una propuesta que sea más cercana a nuestros valores, pero nosotros todavía no sé si estamos en condiciones. Pues es una pregunta que yo hago, yo no tengo la respuesta. Lo que sé es que estamos en las generaciones donde parece que hay herramientas, hay material humano, como por lo menos para pensar que podría ser una realidad en el futuro, porque estamos en esta época de reforma, donde nos entendemos así a nosotros mismos. Sí. Pero el camino no es pegarnos. El camino no es pegarle a los que han ganado cargos políticos. Yo creo que han sido un poco injustos y yo por eso me di cuenta de lo que ha pasado con el caso de los Águilas y Francesca. Yo no soy Águila, siempre lo digo, pero yo no me burlo de ellos. Ellos tienen un ideario, son militantes, militares y ganan campañas porque aprendieron y van adelante de nosotros en eso. Y hoy día la gente los quiere porque lograron hacer cosas. Ni los cuento donde los vi hoy día, ayudando gente por los lugares más complicados de las comunas del Gran Concepción, del Gran Biobío, trabajando como nadie, son súper militares ellos. Y está otro sector que es medio intelectual del mundo evangélico, muy distante. Lo que yo he querido es bajar un poquito del Olimpo, que es un Olimpo tonto igual, medio egocéntrico, y hacer lo que tenemos que hacer las personas que reflexionamos un poquito, que es acompañar, que hacemos teología, y podemos ser calificados en algún momento de teólogos o aprendices de teólogos, es acompañar a la iglesia en la reflexión, que es lo que no ha hecho la teología, que es lo que nos hacen los seminarios,
Hay seminarios, la mayoría de los seminarios, tengo que decirlo, abren sus puertas a los estudiantes entran con ganas de aprender, de mejorar sus herramientas para servir al Señor, pero en 5 años odian a sus pastores, no quieren predicar, dicen, eso es injusto. Ya no creen en ninguna de las verdades bíblicas que habían afirmado y proclamado. Llevo 30 años ligado a los seminarios. 30 años ligado a los seminarios. Y yo mismo fui un tipo que mis primeros 7, 8 años, sabiendo muy poco de teología, estuve metido con la escuela de Göttingen y de Tübingen, y con las ideas de Harnack y de Pannenberg. Y mira, en 2 años tenía un cuarto de mi iglesia. Un cuarto de mi iglesia. Y ya no oraba, no buscaba al Señor, y estaba lleno de depresiones, miedos y cuestiones. Y metido en la teología de la liberación, y aquí y acá. Yo lo que siento que ha pasado en mi vida desde hace unos 4 o 5 años comenzó esto. Probablemente más, unos 6, quizás, unos 6 años. Es básicamente una reconversión, y yo voy a ser muy honesto. Eso. Entonces, yo reniego todo lo que yo he aprendido. Ha sido re bueno lo que yo he aprendido, por donde he pasado. Pero si me preguntas, cambia eso por lo que yo hago todos los días a las 10 de la noche, que es simplemente leer de manera pietista un pasaje de la Biblia y animar a la gente que ore y que tenga fe. Esa es mi vida ahora. Eso es lo que yo debo hacer. Eso es lo que debe hacer la iglesia evangélica, creo yo. Entonces, yo no sé ni por dónde partir. Pero el asunto es ese. Parece que nosotros tenemos que entender quiénes somos, para qué somos, cuál es la coyuntura, y en ese proceso buscar al Señor que nos guíe, de tener una propuesta que sea sana, que sea digerible por el mundo evangélico. Oye, voy a dar el pase de inmediato a un amigo tuyo, entiendo, el Benjamín, que además está de cumpleaños, me lo acaba de recordar alguien acá en el Facebook, y sí, lo teníamos presente y no lo hemos saludado. Benjamín, todavía no has cambiado de folio, ¿no? ¿Todavía estás en tus 40? ¿Cómo está la cosa? Me queda todavía algunos años de folio. De Bien, cuarentena. bien, gracias a Dios. Bueno, agradecer los saludos. Sí, cumpleaños, Benjamín. Muchas gracias. Muchas gracias. Benja, entonces, ¿algún comentario de lo que estamos hablando ahí? Sí, la verdad que Luciano se adelantó un poco a lo que yo teníamos planteado preguntarle acerca del Partido Conservador Cristiano. Pero me gustaría, a ver, que a lo mejor respecto de lo mismo que habíamos conversado, o que estaba comentando Luciano, sobre este modelo desgastado, que yo en parte también, si bien es cierto, yo también soy defensor del modelo en una medida. También reconozco que hay un cierto desgaste, o por lo menos una disconformidad en la gente, o sea, no es el sistema más popular. Tú dices que es el sistema que triunfó, digamos que triunfó en los números, que triunfó en los resultados, en los índices, como le queramos llamar. Pero en Chile particularmente no será un sistema donde, a ver, triunfó en los números, pero fue derrotado en el relato, y que el relato que triunfó fue aquel que fracasó en los números. Pudiera ser eso, o sea, en términos bien simples, o sea, durante los años de la Concertación, mientras se privatizaban las empresas, mientras, no sé, Jimena Rincón asumía en el directorio de la AFP Provida, mientras el ex ministro Alinat asumía como presidente de la Asociación de ISAPRES, mientras estaba ocurriendo todo eso, digamos, mientras se consolidaba el modelo neoliberal heredado en la época de Pinochet, a la vez se construía el monumento Salvador Allende, se reconstruía la Puerta de Morandé 80. O sea, fue de alguna manera en nuestro país dando esas señales, o el mundo político dando esas señales equívocas. Entonces, claro, pudiéramos decir que el modelo económico que triunfó fue el liberalismo económico, si lo queremos llamar así, o neoliberal. Pero en el discurso, digamos, en lo simbólico, tal vez fue consolidando este otro modelo, y eso es lo que a los muchachos que venían en formación fue lo que les quedó finalmente. Entonces aprendieron a no agradecer lo que habían obtenido en
en el modelo económico que ahora del cual muchos reniegan, porque en la moral quisieran ver tal vez triunfar el modelo que les enseñaron a querer en el fondo. Eso por una parte. Ahora, lo otro con respecto a lo que tú decías al final, respecto de la propuesta nuestra como evangélicos. A mí, lo he planteado también en otras conversaciones, pero ¿no será que todavía a los evangélicos, para darnos un salto de ese tipo en lo político, a lo mejor nos falta un poco de calle, a lo mejor más evangélicos, bueno, bien si hay evangélicos en política, bien por el matrimonio Muñoz, etcétera, pero no nos faltará a lo mejor más evangélicos metidos en una junta de vecinos, en los cuerpos de bomberos, en las organizaciones comunitarias, en las universidades, en lo más cultural, en lo más académico, como para que pudiéramos como pueblo evangélico tener el bagaje cultural suficiente y académico como para de ahí darnos un salto de tener una propuesta política ya en las ligas mayores. Eso, Luciano. Mira, ahí hay un comentario re interesante, Benjamín, de algo que dice Educación Cristiana. La izquierda domina el Ministerio de Educación desde los años 90. Hoy estamos cosechando ese adoctrinamiento. Qué tremenda verdad. Solo impreciso, en el sentido de que domina el Ministerio de Educación desde que existe la educación en Chile. Recuerda que para el golpe militar y la posterior dictadura, lo primero que se cerraron fueron las escuelas normales. Mi papá fue normalista. Y todas, digamos, las facultades de historia y filosofía. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. El tema es que la derecha nunca ha tenido un relato, Benjamín. No existe relato en la derecha. El relato existe en la izquierda. ¿Y por qué razón? Porque resulta que la izquierda, con su modelo, se ha definido como una propuesta sublime, en las mismas palabras, sublime, religiosa, solidaria, utópica. Es idealista, es utópica. Tiene relato. Tiene para escribir un libro, tiene para escribir una historia. Es un relato. Trata de apuntar un sueño. Apunta un sueño a la izquierda. Es un sueño irrealizable, utópico, que termina siempre en distopía, es lo que nosotros no queremos, por la maldad del hombre. Pero tiene relato, y eso es algo súper valioso. Por eso, una persona como yo, que es cristiana, y cualquiera, puede sentirse muy llamado a participar en una gesta heroica de la izquierda, por ese relato que tiene la izquierda. Porque intenta ayudar al pobre, construir un mundo mejor. Esa es la cuestión central de la izquierda. La derecha no tiene relato, Benjamín, porque su modelo es un modelo definido por los caperuzos como prosaico. Es un modelo vulgar, prosaico, común, ordinario, basado, no digo malo, basado en lo comercial, en la industria. En lo duro, en lo material, en la cosa tangible. Entonces, por eso te digo que tiene que estar desgastado, porque esta cuestión, los números llaman la atención porque funcionan, pero no tiene nada para el alma. No tiene nada para el ser humano, para su interior. Entonces, yo vuelvo a decir, la democracia cristiana le pegó el palo al gato con la creación de la falange, con la revolución en libertad, porque lo que hizo fue ocupar como un centro en estas dos formas de entender la vida. Y por eso que te digo, hoy día no existe la democracia cristiana. ¿Hay algún demócrata cristiano ahí? Lo siento. No existe, desapareció. Ese centrismo político que le dio estabilidad al país durante mucho tiempo, desde los valores del cristianismo católico romano, no existe, y es un lugar que nosotros podemos ocupar. Entonces, ahora, y lo segundo, tú me dices, ¿no será que al evangélico le falta calle? Es otro error, pues, Benjamín, pero con todo cariño, porque tú y yo pertenecemos a la tradición de la Iglesia Metodista Pentecostal. Yo tengo una pregunta. ¿Quién más que tú, yo, y nuestra iglesia, nuestros padres, tuvieron calle? Conocen las poblaciones, conocen la pobreza,
Yo estuve en casa, en gira, cuando fui ciclista, en casa donde los hermanos no tenían piso y gastaban toda la plata del mes para atendernos, 2 noches, donde llegaba a sus casas tú con las zapatillas como verdaderas botas de astronauta, de barro. Yo me bañé en la casa de un hermano, llorando, de gozo, de alegría, en un porongo así, después de andar 12 horas en bicicleta. ¿Cómo que nos falta calle? Ese es otro error. A nosotros nos critican de gente que no conoce la sociedad, que somos indolentes. Eso es absurdo. Y tenemos que defender a la iglesia evangélica. Lo que nosotros no hemos sabido es entendernos y explicarnos a nosotros mismos, Benjamín. Y esa es una tarea interesante para la iglesia. Esa es una tarea teológica. No andar hablando de las teologías radicales y de Robinson y Fletcher. Mira, me pasa esto que le pasa al apóstol Pablo, que no me voy a parecer nunca a él, ni acercarme. Pero todas estas cosas que aprendí de estas escuelas teológicas, las tengo por una porquería hoy día. Te lo digo de todo corazón. La teología de liberación y todo esto lo tengo como una mugre. No quiero... mira, la solución no es descolonizar nuestro pensamiento teológico y traer los estudios culturales y meter la escuela de Birmingham y la escuela de Frankfurt I y el pensamiento habermasiano. Eso es toda una locura. Es una locura. Tenemos que volver a lo que nosotros somos y reinterpretarlo desde este momento que está viviendo la iglesia evangélica chilena con esta nueva gente que tiene preparada. Pero no es tan distinto a lo que hicieron nuestros padres. Ellos lo hicieron y nuestros abuelos con sus herramientas. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestras herramientas. No es tan difícil. ¿Me explico? Sí. Luciano, estamos hablando para la gente que se está conectando con nosotros a esta hora en un cuarentón en cuarentena, este programa que hacemos a las 21 horas los días sábados con nuestros amigos acá. Estamos hablando con Luciano Silva. Decíamos, él es escritor, teólogo, profesor, actualmente coordina la Oficina Regional de Asuntos Religiosos allá en Biobío. Luciano, tú mencionaste al principio que dijiste varias cosas que me parece muy interesante, me gustaría preguntarte, pero una de ellas que te parece muy relevante las categorías de análisis marxista, que todavía te parecen relevantes para mirar la realidad. La lucha de clases, ¿te parece a ti que es un concepto que sea relevante para mirar, por ejemplo, la realidad social? ¿O de por sí te pone un tipo de gafa, de anteojo, que contamina la realidad que estás observando? A mí me parece que es una categoría que sirve cuando tú la comparas a la categoría tradicional, porque de mi punto de vista, una de las cuestiones interesantes que hizo Marx fue justamente mirar la historia de otra manera. Ojo, no estoy defendiendo a Marx, estoy diciendo que esa manera es interesante. Hasta Marx, todos entendíamos la historia como el desarrollo y el declive de las civilizaciones. Pero los pensadores marxistas lo que lograron hacer fue mirar la historia de escombro en la que se construyó ese desarrollo de las civilizaciones. Hay una metáfora muy interesante del Ángel Nous que hace Benjamin Walter en su escrito. Benjamin es de la primera escuela de Frankfurt. No sé si han oído hablar de él, ¿no? Pero hoy día... no, la escuela de Frankfurt. Pero Benjamin es uno de los tipos más leídos hoy día dentro de los círculos intelectuales importantes de la Sorbonne, qué sé yo. Bueno, él utiliza el Angelus Nous, que es una pintura donde hay un demonio un ángel que va volando por la historia. Y en un momento se detiene a mirar hacia atrás y ve los escombros en que ha sido construida la civilización humana. Y ve la pobreza. Y se le desfigura la cara y se convierte en un demonio. Es muy interesante. Marx logra ver eso, que probablemente los hombres construyen sobre fundamentos que no ven que otros son pisoteados. Entonces él dice, mira, la historia también puede ser analizada desde una lucha constante entre los seres humanos, de opresión de los unos con los otros. Si tú me dices que esa no es una categoría válida para analizar la historia, sería
desdecirse de lo que dijo. No, yo me refería Me refiero específicamente. a nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús también lo vio. El tema es cómo enfrentas tú esa realidad. Yo lo que valoro es captar ese aspecto de la realidad de parte del marxismo, que yo también creo que no es nuevo, porque no tienes que olvidar que Marx es una Alemania no existía todavía ahí, pero es un alemán, un judío alemán. Y por lo mismo es utópico, porque tiene una tradición judía y todo judío es utópico. Creen en los procesos civilizatorios, en la venida de un reino especial. Entonces, yo creo que el marxismo es una revitalización filosófica de varios elementos del judaísmo. Pero esa categoría de análisis es re interesante. Entonces, yo eso es lo que digo. Estas categorías me sirven a mí para el análisis de la realidad. El tema es que yo no estoy de acuerdo en cómo Marx plantea la solución a la problemática. Él luego elabora en el manifiesto comunista, donde pone en marcha esta revolución que va a poner fin a esta lucha entre las clases para empezar un mundo nuevo. Con eso yo no estoy de acuerdo. Claro, es que generalmente se entiende la lucha de clases como un instrumento de los oprimidos para producir la revolución hacia el comunismo, ¿no? El socialismo hacia el comunismo. No, pero la lucha de clases, mira, hay una pregunta. Pero la lucha de clases, mira, Israel, es solo una categoría de análisis del marxismo, pero, como lo es, digamos, el concepto de la propiedad privada, ¿cierto? Y otros conceptos que plantea Marx. La plusvalía actualmente ¿cierto? Muy bien, la estructura, la superestructura, pero es uno más. El tema es que tú no puedes confundir el análisis de que hay una lucha de clase, confundirlo con el deseo de que todas las personas que consideren que eso es válido, que hay una lucha de clase, de que llevemos esto a la práctica y hagamos una revolución. Si ese es el problema, ahí es donde Marx se vuelve loco. En pensar que esto puede ser posible, la creación de un paraíso entre los seres humanos que son imperfectos. Ahí está el problema del marxismo. Oye, Luciano. Gonzalo, ¿tú querías comentar algo? Sí, mira, es que pasa que has dicho cosas muy interesantes y recién algo al respecto. Mira, tú dices que la izquierda cambió, y me llamó mucho la atención eso que tú hayas dicho que la izquierda cambió, y que tú en ese cambio dijiste, ¿sabes qué? Yo no voy con esto. Me llamó mucho la atención porque hasta donde fue que tú lo empezaste a ver, tal vez, dentro de tus convicciones. No obstante, esto siempre ha sido de esta forma, ¿no? La izquierda siempre ha actuado de una forma violenta, apoyando utilizando lo que Macarena Mervilá llama el pasto seco, ya que tiene que ver con las condiciones propicias para provocar una revolución, para encender una llama, los 30 pesos en este caso, ¿no? Encender una llama y enseguida todo arde, ¿ya? Y porque ya está preparado el terreno por años. Y me parece muy interesante ese punto. Y de hecho quiero reafirmar un punto que tú acabas de mencionar hace un ratito referente a por qué los creyentes, los evangélicos, defendemos estas dos cosas que mencionaba Marco Soto, que tienen que ver con el aborto o contra el aborto, y a favor de la familia o contra lo que se le llama la ideología de género, porque son dos cosas fundamentales y que si un creyente no entiende la escritura tal como está concebida desde su origen, ejemplo acá, Dios lo primero que hace es crear a Adán, es decir, lo primero que hace es dar vida, ¿ya? Por lo tanto, un creyente lo primero que debiese defender en términos de prioridades también debiese ser la vida. Segundo orden de cosas, y de paso, ¿no es cierto?, le da una propiedad privada, que es su propio cuerpo. Claro. Pasando al siguiente punto, entonces Dios le da una familia, le coloca a Eva para que constituyan una familia. Es decir, que la progresión del proceso creativo de la humanidad tiene que ver con estos elementos fundamentales. Es decir, si Dios ordena de esa manera la creación, es por una razón de peso. Y el hecho que hoy día las personas quieran socavar esto y dañar la vida, dañar la familia, necesariamente se traduciría en el derrumbe de todo lo que está construido por sobre esto.
Así que quiero reafirmar lo mismo, pero ¿sabes? Quiero preguntarte algo. Mira, en el apruebo dicen algo muy, muy similar. Las personas evangélicas que están a favor del apruebo dicen, ¿sabes qué? Este modelo está desgastado. O sea, estoy citando un poco tus palabras. Y dicen, este modelo está desgastado y este modelo hay que cambiarlo. Y ahora tenemos la oportunidad de cambiarlo. ¿Tú qué le dirías a esas personas? Dijiste hartas cosas y todas muy importantes. Primero, aclarar, yo estoy de acuerdo contigo en que la izquierda siempre es igual, siempre ha sido igual, como modelo de lucha, como modelo de revolución, de instauración de una utopía. Lo que yo digo es que la izquierda cambió, la izquierda en la que yo milité. Yo fui un poco cándido. Mi padre me dijo, no Luciano, me dijo, te lo digo como marxista, como es marxista, el marxismo se revitaliza en ciclo. Mi papá era un tipo bien inteligente, ni me parezco. Y me decía, tú te vas a arrepentir de esto. Y yo decía, no, mira, esta es una izquierda distinta, ya nos dimos cuenta que esta cuestión no funciona, y a pesar de que la concertación a mí me parecía una pila de viejos medios pesados, conversaban con la derecha, había un poco de paz, veía ahí un Marco Enrique bastante centrado entre las cuestiones de mercado y entre las utopías de estar con la población y la gente. Esa era la izquierda en la que yo pensaba que era distinta, que había cambiado. Pero como dices tú, no había cambiado. Y cuando se radicaliza en este otro ciclo, cuando aparece el Frente Amplio sobre todo, que como yo siempre digo, no son ni frente, ni amplio, ¿ya? Son un montón de cabritos que no saben hacer la cama, todos flojos, que les encanta ir al mall, son todos inconsecuentes. Cuando aparece todo ese movimiento, yo digo, no. Y le suma ideología de género y todas estas cuestiones que van contra eso que estás hablando, que es la base de cómo Dios crea la humanidad. Yo digo, no, yo me voy de aquí. Entonces, te aclaro eso nomás, que yo me arranco de ese contexto, pero yo sé que la izquierda es igual como instrumento político de construcción de hegemonía en la consecución del poder. Yo estoy de acuerdo con eso. Luego me preguntaste, yo me perdí. Te hablé acerca de los del apruebo, que dicen en el fondo que el modelo está desgastado, dicen lo mismo, y dicen que es una oportunidad que hay que aprovechar para cambiarlo. Entonces, ¿tú qué le dirías a ellos? Ya, perfecto. Que eso es el cándido, pues eso no entender que es la izquierda y quién está detrás del deseo de provocar el cambio. Y hay gente que tiene esta idea utópica, que no son evangélicos los que van a hacer el cambio. Porque si el modelo está desgastado, yo quisiera que cambiáramos algunas cosas y todos los que vamos a hacer ese cambio fuéramos de la iglesia de Israel, de Benjamín, de la tuya, de la mía, y hacemos oraciones antes para ponernos de acuerdo, sería fantástico, pero no van a ser los evangélicos los que van a redactar esa nueva constitución, si ese es el problema. Entonces, y otra cosa interesante, alguien comentó por ahí, me colocó ahí, bueno, estoy de acuerdo con Luciano en una cosa y en otra no, me dice, no se puede comparar, yo siempre estoy tratando de leer todas, no se puede comparar el tema de la lucha de clase con lo que hizo Jesús de Nazaret. No, yo estoy de acuerdo con eso. Ahí está. No se puede. Mira, no se puede. Lo que estoy diciendo es que Jesús reconoció que existe esa categoría. Hay unos que oprimen a los pobres, eso lo reconoció Jesús. Pero por supuesto que Jesús no está de acuerdo con la revolución. De hecho, de eso se trata la vida de Jesús. Él no aceptó la revolución en ningún momento. Él dijo, soy un Mesías, pero mi reino no es de este mundo, no se hace a la manera de este mundo, en términos civilizatorios, construyendo hegemonía, poder, violencia. Él se negó a una revolución, esa es la historia de Jesús de Nazaret, y por eso fue a la cruz del Calvario. Y su mejor intérprete, San Pablo, se ocupa de hacer ver que el cristianismo no es peligroso para el Imperio Romano. Nunca se levantó ningún grupo que tengamos antecedentes de la historia de la Iglesia, de los 3 primeros siglos, algún grupo en contra de Roma. Todos murieron por la fe, hasta el edicto de Milán de tolerancia. Entonces, por supuesto, estoy de acuerdo con eso yo, con lo que decía ahí. Es solo que Jesús reconoció que hay opresores que oprimen a los pobres, y eso lo reconoce el Antiguo Testamento desde los análisis de Amós y otros profetas. Eso nomás digo yo. Está ahí. El tema es cómo lo enfrentamos. Yo no creo que haya que enfrentarlo como piensa Marx. No creo que haya que enfrentarlo como lo dice la izquierda. Pero tampoco creo que hay que enfrentar todo esto como lo enfrenta la derecha. Sin relatos. Sin nada del alma.
Por eso está desgastado. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Mm. ¿Lo hacemos en esta coyuntura y cambiamos la Ya. Constitución? No, pues no podemos por lo que te estoy diciendo, porque nosotros en mayoría no vamos a elegir mayoría constituyente. Imposible. Tenemos 3 o 2,5 evangélicos o 1, no sé, realmente, en el Congreso evangélico. Bueno. ¿Por qué habríamos de tener nosotros los 2 Dos hermanos y tercios? un primo, dicen. Dos hermanos y Sí. un primo, dicen en la región de ustedes. No sé. Uno, a lo mejor 1 y 2 primos. Dejémoslo ahí mejor. Entonces, el asunto es por qué nosotros íbamos a tener mayoría para redactar una. Imagínate lo que nos cuesta ponernos de acuerdo a nosotros los evangélicos. Si esto no lo va a redactar gente evangélica. Aquí los mayores interesados son el Frente Amplio. Y no olviden ustedes que ellos acaban de sacar 20 diputados. ¿Quiénes están en condiciones de articular esta lucha para la escritura de una constitución desde cero? Ellos. Entonces, aunque yo considero que el modelo está desgastado porque es una cuestión lógica, no puedo mentirme a mí mismo, y yo quisiera algo distinto desde los valores cristianos, pero no soy una persona tan cándida como para pensar que este es el momento para cambiar Chile. Es una tontera eso, es un absurdo. Prefiero Luciano, lo que mira, hay algún par de preguntas acá, son de repente bien amplias, porque uno podría tomarse, como bien tú decías, una conferencia completa o escribir un libro para plantear el tema, pero por ejemplo, mira, te voy a mostrar esta de educación cristiana. ¿Qué cambios específicos realizarían los currículums de seminarios actuales que no poseen formación en cosmovisión cristiana? O sea, hablando de los temas que estamos comentando, ¿qué crees tú que los seminarios chilenos no están enseñando? Si entiendo bien la pregunta de este amigo, educación cristiana. Nada, pues qué, si hoy día existe libertad para que las personas se asocien y hagan sus propios proyectos. Yo creo que lo que hace falta son proyectos de seminarios que logren reunir en sí mismos el rigor académico y la defensa de la palabra del Señor sin tergiversarla, sin mancharla. Entonces, es un desafío, ahí faltan los Benjamín, qué sé yo, que levanten un seminario nuevo, no sé, otros como ustedes, pero... Uno no necesariamente un seminario teológico, no da para meterle un seminario teológico, ¿no? Estos temas que estamos hablando quizás van para otro tipo de instancias, como la escuela de formación política que ustedes tenían. No, si da Israel, porque si tú te pones a pensar, mira, la escena del a un pastor que tiene su iglesia en un pueblito, en una comuna, en un barrio popular, ¿le interesará realmente que estén hablando de todas estas complejidades? Uno se lo puede preguntar. ¿O le servirá? No creo, pero ese no es el punto. Hay otras personas que sí les interesa y también algunos de pueblitos. El asunto es el siguiente. Yo creo que estos temas sí son para seminarios. De hecho, es urgente. A mí me parece que la escena neoevangelicalista, sobre todo de los 90 en adelante, ha sido reinteresante. El trabajo de la escuela de Fuller con emisión integral, tratando de hacer una conciliación entre el pensamiento neoortodoxo y el pensamiento fundamentalista conservador, ha logrado dar cosas interesantes. El neoevangelicalismo americano ha sido mal visto, yo sé, por los europeos, pero los europeos solamente han dado cosas malas, la teología no. A mí me parece que es ¿Cómo les ha ido con tu teología? Es cosa de ver cómo está en su iglesia nomás. El neoevangelicalismo es interesante porque junta rigor teológico, le añade filosofía, le añade valor por la historia, le añade valor por la evangelización y las misiones, le añade valor ecuménico. Tiene mucho, está interesante, está muy centrado. Yo estoy muy cerca del pensamiento que te decía el otro día de Carlos Joquenga, de Bernard Ram, de Daniel Bloech, que son escritores a lo mejor no tan conocidos, pero que me parece que han hecho un aporte interesante, lo que pasó en el Pacto de Lausana, el cambio de actitud que tuvo del fundamentalismo hacia un conservantismo y luego un neoevangelicalismo por parte de Billy Graham, me parece re interesante. Pues no olviden que entre las 200 personas más relevantes del siglo XX, Billy Graham ocupa el 5º lugar. Y no es por nada su pensamiento neoevangélico. Siempre la gente que busca los equilibrios y las conciliaciones son interesantes, hermano. Ese es el asunto. Sí. ¿Tú querías decir algo, Benja, cumpleañero?
Sí, sí, mira, estaba recién hablando, digamos, del pastor sencillo que a lo mejor no le interesan estos temas académicos. O sea, a ver, no le interesan, tal vez a él, pero sí le sirven, digamos, aun cuando él no esté consciente de ello. Ahora, con respecto Tal a cual. lo otro, digamos, a todos estos temas, digamos, que a lo mejor para nosotros pueden tener un interés académico, pero tal vez todavía nos falta ese puente entre lo académico y la calle, digamos, voy a seguir usando el mismo término, aunque a lo mejor sea más apropiado decir, no, no es que el evangélico no tenga calle, o sea, que no conozca la pobreza, que no conozca el rigor de la vida, pero sí a lo mejor más mundo en el sentido de más participación en ciertas organizaciones sociales. Entrar al mundo académico. Tal vez incluso alguien por ahí en los comentarios hablaba de la dicotomía que tiene el mundo evangélico chileno en particular, porque no es así en el protestantismo europeo, por ejemplo, esa dicotomía entre lo espiritual y lo material, que esto es del espíritu, esto es pura materia nomás, pero no lo englobamos, digamos, como un todo y entenderlo como todo un conjunto, como que todo, aún lo material que hacemos, es para la gloria de Dios. Entonces ahí tal vez podríamos hacer ese enganche y entender, o sea, porque muchos hermanos, claro, tú me dices, eh, han vivido el rigor de la pobreza, están ahí, conocen las necesidades, y a lo mejor a lo mucho piden la oración, pero no dicen qué cosas pudiéramos nosotros cambiar en la sociedad para que esto mejorara y cómo nosotros pudiéramos mejorarlo a la luz del Evangelio o usando las herramientas que el Evangelio nos da. Tal vez profundizar en ese aspecto y también, ¿por qué no decirlo?, entusiasmar a los pastores más sencillos, aun cuando ellos no lo pudieran entender o no pudieran ellos mismos ir al seminario, pero sí pudieran entender al joven de su iglesia que tiene esa inquietud, que está haciéndose estas preguntas porque entró a la universidad, porque tiene otra manera de ver las cosas, pero que a lo mejor no es entendido por su pastor, que tiene, por una cuestión de formación y lo que le ha tocado vivir, es eminentemente práctico en estos temas y menos intelectual o menos académico, pero hay una generación de jóvenes que viene con todas estas inquietudes y que se hacen estas preguntas y pareciera que ahí, por una parte, hay también una especie como de quiebre generacional. Digamos, a lo mejor nos falta un poco más de diálogo generacional entre nuestros padres, nuestros abuelos, la generación de ellos y los jóvenes que están ahora. No sé qué opinas, Luciano. Estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, no tengo nada que contrariar ahí, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Mira, nosotros tenemos más experiencia de la que parece, como cristianos, para poder hacer una apología de lo poderoso que es el cristianismo para transformar todo. Mira, a la gente le cuesta entender esto. Nosotros vivimos en la civilización más ordenada, más justa, más desarrollada, más rica que jamás ha existido. ¿Y sabe por qué? Porque es un reflejo del cristianismo. Por eso se llama Sociedad Occidental Cristiana. No es cristiana, no es cristiana, no se ha convertido. Pero imagínate, solamente el reflejo que ha recibido de este pensamiento tan poderoso que emana de Jesús de Nazaret ha logrado crear la mejor de las civilizaciones. No es justa completamente, hay un montón de cosas que hacer, estamos de acuerdo. Pero yo te aseguro, y yo lo digo, me atrevo a decirlo en mi primer libro, el que publiqué, Apocalipsis, Introducción de cara al siglo XXI, yo tiro del liso una pequeña herejía ahí, pero es a propósito, es sugestiva. Y yo digo que cuando San Juan dice esta frase, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, yo digo en ese libro, a mí me parece que probablemente esto se cumple en la sociedad occidental cristiana. Es sugestivo, no quiero ser, yo sé que todos los teólogos tenemos algo de hereje, pero es re interesante. Si él, en medio de la persecución de las iglesias del Asia Menor, con esas carencias económicas, de vestimenta,
alimenticias, de comunicaciones, de transporte, de repente apareciera hoy día aquí, ¿qué diría él? Donde el cristianismo permea todo, las leyes, el sistema educacional, con lo malo que puede hacer, permea todo. Él diría, estamos en cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Te pongo ese ejemplo, solamente para decirte que nosotros ya tenemos experiencia en esto. El cristianismo está llamado a transformar toda la realidad. No hay manera de que no sea así. Esto va a suceder tarde o temprano. Y ni siquiera estoy evocando pensadores que plantearon esto como W. Simpson, el fundador de la Alianza, que era un tipo que pensaba que al final el mundo entero se iba a convertir, ¿no? Que el testimonio de la iglesia iba a ser tan abrumante. Pero algo así está llamado a suceder. Si el evangelio va a transformar todo, van a ser renovadas hasta las piedras, Benjamín. Todo va a ser renovado. Y está partiendo por nosotros, en nuestra propia experiencia. Entonces, tenemos suficiente experiencia para darnos cuenta que el cristianismo puede hacerlo. El tema es que nosotros tenemos que cumplir nuestra misión. Y ahí yo quiero retomar algo que vi también pasar. Alguien dijo, lo más sincero que podríamos hacer es decir que la política es lo malo, digamos, una cosa así. Ese es otro error. Yo trato de entender, pero ese es otro error porque... Lo material, lo dijo, que en el fondo que solamente se trata de lo material, decía, mira, aquí está, acá está, mira. El único relato sincero sería... El único relato que podría... Claro, porque la política, pero es un pleonasmo, porque, o una redundancia, porque obviamente la política no está para eso, para resolver problemas espirituales. La política es una herramienta neutra que nos permite organizarnos en detrito o en ausencia de un modelo que funcione, que sea espiritual y definitivo para los seres humanos, que es, en mis palabras, la proclamación del reino de los cielos, de Basileia. Pero mientras no llegue eso, esa herramienta puede ser influenciada por nuestro pensamiento. Y si hoy día es mala la política, es porque nosotros no estamos ahí. Y es lo que pasa con la educación, con el arte, la cultura, la música. No hay nada bueno que lo pueda producir el diablo. Imposible. Yo soy muy pelagiano, soy muy hereje. Yo no creo que el ser humano está completamente caído, debo ser honesto con ustedes. Yo creo que queda suficiente imagen Dei de Dios en el hombre para decidir sobre su propia vida, sobre si quiere ser salvo o no quiere ser salvo. Soy muy honesto con ustedes, y eso puede ser discutido en otra oportunidad, digamos, con cariño. Y veo que el ser humano aún, sin tener a Dios en el corazón, sin convertirse, produce cosas buenas, produce una sinfonía de música, hace grandes cosas, maravillas. Esas cosas vienen por la imagen del Señor. Entonces, vuelvo a decir, el testimonio y el poder de Basileia irrumpiendo en la vida y en la historia de los hombres es tan poderoso que aunque no queramos, aunque tratáramos de detenerlo, no podríamos. El destino de la humanidad es la consolidación del reino de Dios y de Cristo. Nosotros tenemos que estar alertas para ser parte de ese proceso y nada más. Sí, muchas gracias. Es cierto. Y quería retomar un poquito algunas ideas. En cuanto a lo que tú dijiste antes, por ejemplo, que la derecha no tenía un relato. Y unas sesiones atrás, una de las reuniones anteriores que tuvimos, estuvimos hablando de las ideas, ¿verdad? De que las ideas tienen consecuencias, fue una de las cosas que yo dije. Y tú decías que la derecha no tenía un relato, y yo estoy de acuerdo contigo. Las historias metafísicas, estoy leyendo un extracto de un libro, dice que los pueblos cuentan respecto de sí mismos son los que van a determinar no solo cómo piensan, sino la forma en la que viven las personas. Y ahí quiero quedarme un poquito en el área de la educación. Abraham Lincoln dijo, la filosofía en una sala de clases de una generación será la filosofía de la próxima generación que esté gobernando. Y también una de las personas comentaba esto de la izquierda, ¿verdad?, encargada de, o que se ha tomado toda la educación. Y entonces yo te pregunto, porque una de las cosas que están pidiendo mucho es educación buena, o sea, gratuita, de calidad, ¿y qué más es lo otro? Educación gratuita, pública de calidad.
frente a esta realidad de la importancia que tiene la educación, de la importancia que tiene en todas las áreas de nuestra vida y considerando la situación actual de nuestro país. ¿Qué reformas tú propondrías? Tuvimos hace una semana a Daniel Mazzuetti, que propone las 5 reformas, y una de esas en la educación dice que debería privatizarse, debería devolverse la enseñanza a los educadores, a los docentes, y pudiera funcionar con un sistema de vouchers o de bonos. ¿Qué piensas tú de eso con toda esta información que te acabo de dar? ¿Cómo nos podrías responder y guiar un poquitito justamente como cristianos, que yo creo que hemos abandonado, como tú muy bien decías, todas las áreas, y una de esas es la educación de nuestros hijos, en todas, y me refiero que hemos abandonado la educación, no solo de lo que aprenden en el colegio, hemos abandonado la educación de nuestros hijos en la vida cristiana, en el pensamiento cristiano, y etcétera. Pero te dejo con esa pregunta, o varias preguntas. Ahí Yo sé, pero algo resumido por lo menos. Oye, no, es que a mí me gusta mucho el tema de la educación, porque como te digo, mi papá fue normalista y era un tipo que se levantaba todos los días a las 5:30 de la mañana, oraba, llegaba una hora antes al colegio con los zapatos lustrados. Yo le salí hippie, mira, yo fui lo más horrible que puede haber pasado a mi papá. Pero era un tipo súper, bueno, Benjamín lo conoció a mi papá, pues, un tipo, tremendo. Pero mira, yo no sé respecto de las cuestiones técnicas, o sí sé un poco, pero me parece muy árida, no me gustan. Puede ser que sea mejor tener un voucher, no tenerlo. Lo que yo creo es que el tema de la educación se soluciona por problemas, por cuestiones que tienen que ver más bien con la filosofía de la educación que con cuestiones técnicas. Okay. Si es gratuita, es totalmente gratuita, o en la mediana, o se dan becas. Esas cuestiones técnicas tienen que arreglarlas los técnicos y tratar de emparejar la cancha lo más que se pueda, ¿cierto? Buscar la equidad y todo eso, ¿no? Pero con la privatización, ¿estarías de acuerdo? ¿Cómo? Privatización de manera que los colegios puedan competir entre sí mismos, lo que ayudaría a mejorar el estándar, el nivel de la educación. ¿Qué opinas de eso? Vuelvo a decir, yo no creo que el problema de mejorar la educación pase porque la educación sea pública o sea privada. Ok, perfecto. Yo no creo que ese es el problema de la educación. A mí me parece que dependiendo del momento que uno vive, una de las dos podría servir más. A mí me parece que el modelo de privatización ha resultado porque resulta en otras áreas de la vida. Ya, está resultando eso hoy día, ¿me entiendes? Pero creo que es como la solución para el problema de la educación. Es lo que funciona como modelo económico. Porque la educación también ha entrado en ese ruedo y yo no veo de qué otra manera podría entrar. ¿Cómo conseguimos los insumos, pagar a los profesores? Nosotros tenemos que recordar que hace 100 años comenzamos a vivir un proceso que se conoce como institucionalización de la educación. Eso comenzó hace 100 años y hay un libro que dio origen a eso, se llama El siglo de los niños, lo escribió una sueca llamada Ellen Key. No sé si conocen ese libro, es extraordinario. Pero la educación que existe desde los albores de la humanidad y que distinguieron a los grupos humanos que crecieron respecto a otros que no crecieron, era porque tenían personas dedicadas exclusivamente a enseñar a otros. O sea, tenían pedagogos. El primer sistema educacional que hubo se llamó, fue griego, se llamó paidagogo, como se llama mi preuniversitario, ¿no? Voy a hacerle propaganda. Por supuesto, adelante. ¿Dónde queda mi centro educacional teológico se llama Paidagogos. Y esa es la primera palabra asociada a la educación, que es, paidagogo significa guardián de la niñez, guardián de la juventud. Y es una especie de educación donde un profesor es profesor toda la vida de otro. Más o menos como le pasó a Pablo. Él tenía un paidagogos, ¿cierto? Él tuvo un paidagogos, a Gamaliel como paidagogos. Sí. Entonces, de ahí una palabra paideia, que se traduce educación, pedagogo, paidos, pater, de ahí vienen esas palabras. Bueno, el asunto es que yo creo que la solución para el problema educacional es entender qué es la educación y para qué es la educación, ¿cierto? La educación lo que intenta es transmitir el acervo cultural de los seres humanos, el sentido común y aquellas cuestiones que nos han permitido sobrevivir a través de la historia. ¿Y qué es el problema que tiene eso en Chile?
es que en Chile nosotros estamos viviendo un proceso dialéctico muy primitivo en la educación. Ese es el problema. No si está privatizada o es pública. Me explico. Desde que comenzó el Estado docente en Chile, desde la época de Bulnes, creo que fue, pasando por sus momentos de reconversión, la época de Salvador Sanfuentes, donde hubo una educación obligatoria, donde se aumentaron algunos años en la época de Carlos Ibáñez del Campo, la reforma educacional del 65. Mira, en la educación del 65, el promedio de estudio que tenían los chilenos era de 4.2 en las zonas urbanas y 2.4 en las zonas rurales. Hoy día tenemos todos 12 años por lo menos. Ha avanzado mucho, pero aún así es corto el periodo de educación en Chile. Y la premisa o la tesis desde el pensamiento hegeliano, desde la teoría dialéctica de Hegel, era la letra entra con sangre, para que tú lo entiendas bien. Disciplina. Y esa cuestión cambió al terminar el gobierno militar, que lo reforzó las cuestiones de disciplina, de autoridad, ¿cierto? Y todo eso. Termina la década del 80 y comenzamos con los gobiernos de la concertación, y estos que odian todo lo que es disciplina, odian todo lo que sea militar, odian todo lo que sea obedecer, van al otro extremo y plantean la antítesis, que es la que nosotros estamos viendo y es la causa del problema de la educación. No que es privada o es pública, es que estamos en la antítesis. ¿Cuál es la antítesis? Un exceso, una libertad malentendida y un desprecio a la disciplina. Ese es el problema. El problema no son los vouchers, si hay vouchers o hay más o hay menos. Ahora, en este contexto económico, a mí me parece que lo privado está funcionando bastante bien, pero ese no es el punto. El asunto es que estamos nosotros en una antítesis que es tremendamente nociva. Es tan mala como pegarle a los cabros chicos. Si era malo pegarle a los cabros chicos y obligarle a la disciplina, es totalmente malo darle la libertad a ellos, que ellos les peguen a los profesores, y que hagan lo que quieran. Así no funciona ningún sistema educacional. Aunque tú le pongas plata, le inyectes sistema no sé, de teletransporte a Saturno para aprender cómo es Saturno, no va a funcionar de ninguna manera. Sí. Entonces, si me preguntan cuál es la solución, es una solución natural la que vamos a vivir nosotros y que están empezando a vivir algunos países europeos. Que nos demos cuenta que es necesario llegar a la síntesis. Las cosas funcionan con libertad y con disciplina. Y tenemos que tratar de establecer modelos, currículum, pensum, sílabos, como quieran llamarle, propedéuticos, que tiendan justamente a la formación de un ser humano equilibrado. Y eso va a ser súper. Y si eso le agrega valores cristianos, con colegios que tengan estos pensamientos nuestros, que nacen de la idea de Jesús de Nazaret, va a ser fantástico. Pero no creo que la problemática sea si es pública o privada en sí, el tema es otro. Perdona mi arrogancia. Marco. Sí, está bien, es tu perspectiva. Marco, ¿tú querías mencionar algo? ¿Quieres decir algo? Sí, quería hacer un comentario, que con todo lo que pasaba en el país los últimos meses, he visto que muchos hermanos se han banderizado con el ideario de la derecha y otros se han banderizado con el ideario de la izquierda. Yo soy de los que creen que ni derecha ni izquierda, sino reino de Dios. Entonces creo que nosotros deberíamos tener mucho más por aportar desde una perspectiva cristocéntrica a que adoptar los idearios de un sector, de cada sector político, y tratando de reforzarlo. En función de aquello, me gustaría que pudieras un poco comentar respecto a esto. De nuevo. A ver, la idea fundamental, ¿cuál era? Me perdí. Te lo repito. En el último tiempo, podemos ver que muchos hermanos se han banderizado fuertemente con la derecha, okay, y otros con la izquierda, y yo creo que nosotros deberíamos, en vez de, no es ni izquierda ni derecha, sino reino de Dios, porque el discurso de Jesucristo básicamente es eso, y el relato que tenemos en la Escritura, porque lamentablemente la gente son muy pocos los hermanos que leen la Biblia, porque la mayoría repite frases cortitas, chiquititas, de algún predicador o de algún mensaje que escuché en la tele o en la radio. Quería saber un poco qué opinas tú respecto a eso.
Sí, yo estoy convencido, sí, por eso soy evangélico, ¿ah? Porque yo creo que lo único que transforma al ser humano es la palabra del Señor. Si hay transformación en el corazón de los hombres, todo cambia. Y el ejemplo más cercano que tenemos es la Iglesia Evangélica Chilena. La Iglesia Evangélica Chilena, como el resto de América Latina, nace en los estratos culturales bajos, bajos, bajos. Nosotros venimos de las clases pobres, pobres. Y no nos tiene que dar vergüenza. Mi abuelo era un obrero, fue el primer herrero de aquí de Tomé. Trabajaba con una fragua el viejo. Era el maestro Mora, le decían el ingeniero, pero nunca había sido ingeniero, ¿no? Las puertas del cementerio antiguo de Tomé las hizo mi abuelo, orgulloso yo. La cruz de la iglesia católica y todos los fierros que hay en los puentes, algo de esos fierros lo hizo mi abuelo. Nunca fue ingeniero de nada. Era capo el viejo, ¿no? Era muy inteligente. Y él fue el primero que aceptó a Cristo como salvador personal, que debe haber sido en la década del 20. Y él nunca pensó tener un nieto como yo. De hecho, ni me conoció. Yo soy tercera generación y tengo un doctorado en Educación y Cultura de América Latina. ¿Por qué? Porque el Evangelio produce ese efecto. Po. El Evangelio nace en los estratos culturales bajos y por una cuestión natural, entre la tercera y la cuarta generación, sube a sus adeptos a la clase media. Entonces, a los que dicen, los evangélicos no son insensibles, no entienden la política, no se meten. Nuestro proyecto es eminentemente político, tiene aristas políticas, solo que no es el centro, eso es el resultado de servir a Dios, de amarle y de la transformación personal. Cambiamos nosotros, dejamos los vicios, arreglamos las ventanas de la casa, cortamos el patio, educamos a nuestros niños y nos damos cuenta cuando entre la tercera y cuarta generación nuestra gente está en la clase media y de ahí para arriba, que es lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, hay un ideario político de rebote en el ser creyente. Eso es lo que yo digo. Ahora bien, por eso es que yo creo, como dices tú, en el reino de Dios y no creo en el sistema socialista ni en el sistema de libre mercado. ¿Ah? Creo que estos dos es lo que tenemos porque nos gobernamos nosotros los cristianos y no estamos llamados a gobernar en ese sentido la tierra, ¿cierto? Pero creo que la transformación de la tierra va por el tema del reino. Ahora bien, si nosotros con ese pensamiento del reino, ahora de manera específica, quisiéramos entrar a influir en el mundo de la política, sería legítimo que hubieran partidos de inspiración evangélica. Pero el trabajo de la iglesia evangélica no es la creación de partidos políticos. El trabajo de la iglesia evangélica es la aplicación del reino, Así es. es la transformación de los corazones. Y ese no es un trabajo político, es un trabajo evangelizador. Sí, parte de los elementos culturales de este proceso evangelizador sería influir en la política, por supuesto. Y es una cuestión que se discutió mucho en 1955 en la Facultad de Iglesia y Crecimiento de Fuller, en la época de Donaldo Magabran y Peter Wagner, cuando era evangélico. Perdón, no dije eso. ¿Ya? Cuando ellos fundaron la Facultad de Iglesia y Crecimiento, ellos lo entendieron bien y hicieron un análisis respecto de qué es lo que es la evangelización. Y nadie discute eso hasta ahora, ni fundamentalistas, ni liberales. La misión incluye un aspecto evangelístico y un aspecto cultural. Eso nadie lo discute, lo incluye. Entonces, estamos llamados a predicar el evangelio y estamos llamados a transformar la cultura, la educación, la política, todo eso. Pero el elemento central, y ahí es donde está la discusión, ¿qué es lo principal? A mí me parece que los que han estado más cerca del movimiento evangélico siempre han considerado que el elemento de la evangelización es la ocupación primaria de la iglesia, aunque hay un elemento ahí, hay un llamado a transformar la cultura, ¿sí? Pero el principal es a través de la evangelización. Los que creen lo contrario y que dicen que el contexto es que manda esto, ¿cierto? Los que están en el giro hermenéutico, dicen, no, pues el contexto lo demanda. En América Latina hay opresión, entonces acá no, pues acá evangelizar sería dar agua, sería construir vivienda, sería ayudar a los pobres y no tanto andar hablando en las calles. Ese es un extremo y un error también porque nosotros hemos probado, como dije al comienzo, que sí funciona cuando tú predicas el Evangelio del Reino sin revolución, con paz, sin cambiar constituciones desde cero y hacer todas estas tonteras y pelearnos entre nosotros, entre la tercera y cuarta generación, nosotros hacemos un trabajo social impresionante, que es el resultado de vivir felices aquí en el corazón. Por eso soy evangélico. Luciano, nos queda poquito tiempo, está súper interesante. Gonzalo se tuvo que ir porque me dijo que una persona requirió oración, me dice, algo pasó, y Gonzalo, el que estaba recién con nosotros.
nos quedan unos minutos y para ir como redondeando, ¿tú crees que existe, no sé, una línea de pensamiento, como tú mencionabas, por ejemplo, la democracia cristiana, que ocupó el centro político por tanto tiempo, de un partido de inspiración cristiana? Ellos entiendo que su doctrina de humanismo cristiano, ¿no es cierto?, se ve reflejada con el social cristianismo, y han habido varios partidos en Chile que van por esa línea de orientación cristiana. El Partido Conservador Cristiano, no el de ahora, sino que el de años atrás, en fin. ¿Tú crees que hay una contradicción, por ejemplo, entre la izquierda cristiana, los cristianos por el socialismo, como que no han entendido bien la Biblia, como dicen, por ejemplo, algunos movimientos de la derecha cristiana conservadora, que en realidad lo que interpreta bien al cristianismo histórico, al cristianismo evangélico, es el liberalismo clásico, dado que las naciones protestantes son liberales, ellos inventaron el liberalismo? ¿Tú crees que es el liberalismo clásico el que realmente interpreta el pensamiento cristiano y la cosmovisión cristiana? Hay varios autores en eso. Charles Colson, por ejemplo, él decía que el Partido Republicano en Estados Unidos era el que interpretaba el pensamiento puramente cristiano y evangélico. ¿Puede existir variedad? ¿Puede existir variedad? La pregunta es, ¿puede existir variedad? Y así como que, mira, la verdad cristiana está desde la izquierda hasta la derecha, o sabes que no, el liberalismo clásico y la derecha pura y dura es lo que interpreta, y nada que decir con el social cristianismo, ni con el socialismo, ni mucho menos con el marxismo cristiano. Hay un poeta, murió hace algún tiempo atrás, a lo mejor te va a recordar si te digo esto, o medio antipoeta, no es chileno, no. Que decía que el problema de la izquierda es que por amor o por la búsqueda de la solidaridad sacrifica la libertad. Y la derecha, con todo su pensamiento liberal, por amor a la libertad, sacrifica la solidaridad. Y luego él termina haciendo una pregunta. ¿Tengo que rendirme ante uno de estos dos altares? El asunto es que cuando tú te centras en la defensa de alguna ideología de estos dos extremos, yo pienso que has perdido el norte. Pero es un pensamiento al que he llegado yo después de varios años. Yo creo que la derecha tiene muchos elementos afín con el pensamiento cristiano. Y la izquierda también. Pero ninguno de los dos en nuestro lugar. De eso estoy convencido. Ahora, por supuesto, si tú me dices a mí, los países protestantes les fue bien porque eran capitalistas, sí, porque ese modelo funciona, pues el otro no funciona. Pero no tiene que ver con la defensa de parte de ellos de temas que tengan que ver con el reino de Dios. De ninguna manera. Yo trato de seguir tu lógica, porque Max Weber, por ejemplo, en su libro El protestantismo y el espíritu del capitalismo, él reconoce que aquellas naciones que prefirieron el protestantismo y no el catolicismo les fue bien económicamente. ¿Y por qué? Porque hicieron énfasis en elementos de libertad y todo eso. Sí, claro que sí, pero ellos no dejan de ser hoy, el país representativo no deja de ser un imperio que oprime a otros pueblos y que pacta pensando no en dirección a consolidar el reino de los cielos, sino que pacta con las naciones en razón de ser la nación superior. Yo no estoy en contra de los Estados Unidos, es un país extraordinario, tiene una constitución fabulosa, pero yo no creo que ellos representan el pensamiento cristiano, o sea, haciendo, y en más, utilizando teologías del dominio, considerándose el pueblo elegido, emulando la idea de que ese Israel antiguo podrían ser como ellos también. Hay muchas locuras ahí también en el movimiento liberal americano, con todas las cosas buenas que tienen y que yo comparto. Yo pienso que hoy día no estoy rindiéndome frente a ninguno de estos dos altares.
Y quien dijo eso fue un izquierdista, no un derechista. Oye, ¿qué piensas de los nacionalismos? ¿Puede haber una contradicción entre ser cristiano evangélico y ser nacionalista? Porque también los nacionalismos son una cuestión que no muere, ¿ah? No existe ningún monumento al marxista desconocido ni al liberal desconocido, decía un profe, pero sí en todos los pueblos hay un monumento al roto chileno, al soldado desconocido. El nacionalismo es una cosa fuerte, ¿no? Claro. Siempre tiene de bueno tener una casa, o tener una familia, tener un lugar del que uno se enamore. Tomé re feo, dicen la gente que viene a Tomé, pero a mí me gustaría morirme en Tomé. Y aquí en Chile, ¿me entiendes? Con todo eso, con todas las bellezas que puede haber en los países nórdicos. Hay unos paisajes extraordinarios en Noruega, en Finlandia, maravillosos. Yo tengo la oportunidad de viajar por Europa, una cosa impresionante, pero yo me quiero morir aquí en Tomé, pues aquí en Chile. Entonces tiene de bueno. Pero ser nacionalista es una cosa mala, y la criticó el señor por inspiración ya en el libro de Jonás. Jonás es el libro por excelencia del nacionalismo. Se escribió post-exilio justamente para hacer leer a la gente israelita que el señor parece que tenía unos planes que iban más allá de Israel. Entonces el nacionalismo no es una cuestión que defendería la Biblia, de ninguna manera. Ellos hablan mucho de este tema de la tercera vía, precisamente, ¿no? Los nacionalistas tratan de ocupar no sé si un centro, pero tratar de ocupar estas categorías de la izquierda, de la derecha, bueno, tiene mucho que ver con eso. Y te preguntaba si es que para ti te sonaría un nacionalismo cristiano, una cosa así. No. No, para nada. No creo. Ahí No. sí que no. Así que no. Ahí sí que no. Okay. Está interesante. Oye, muchachos, bueno, es que hay muchos cristianos que yo en el último tiempo he escuchado muchos cristianos como interesándose o simpatizando con doctrina conociendo cosas, como curioseando con cosas, y algunos se entusiasman con el nacionalismo también, así como con el liberalismo, otros con el marxismo, y el nacionalismo también, ¿viste? No son pocos, ¿eh? Por hoy el único ismo que me está gustando es el cristianismo. Ya, en eso estamos muy de acuerdo. No sé si alguno quiere hacer algún comentario de cierre, recomendar alguna cosita. Yo tengo una recomendación, pero la quiero dejar ahí, algún libro, alguna lectura, alguna película, alguna serie de Netflix, para ir cerrando. Yo quería decir algo cortito en relación a lo que tú decías de la historia, que todos los pueblos necesitan historia, todas las personas necesitamos una historia, no importa lo grandes que seamos. Y como ánimo, y bueno, y te agradezco mucho, el foco es llevarnos siempre a recordar el Evangelio primero que todo, porque nos vemos permanentemente tentados con distintas tendencias, distintas líneas de pensamiento en distintas áreas, ¿no? Y especialmente como lo que estamos viviendo en nuestro país. Y recordar eso, que el cristianismo, que la historia de Cristo es la historia por excelencia, y es la historia que tenemos que contar y que nunca perdamos el foco. Así que yo te agradezco eso, de siempre recordarnos, de habernos recordado eso. Porque en este momento, ¿verdad? Que entre derecha, que izquierda, que cambio de constitución, no, que estallido social y no estallido social, recordarnos como cristianos evangélicos que la historia por excelencia que necesita el mundo escuchar y nuestro país escuchar es la historia de Cristo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, solamente para despedirme como nuestro invitado de Concepción, que yo no lo encuentro muy bonito, Concepción, sí, hay algo muy interesante. Que de No he conocido tal todavía, hermano. Que de Concepción, que de Concepción, en Concepción se hizo la primera traducción de la Septuaginta al español, que es la Biblia Junnemann, ¿ya? Entonces, sí, hay dos traducciones de la Septuaginta al español, una que es un sacerdote católico, que es la Biblia Junnemann, y otra que es que hace muy poco la hizo la editorial Sígueme, perdón, la Universidad de Navarra, y fue publicado por la editorial Sígueme, que también es una gran Biblia Septuaginta que disfruto leyéndola. Y bueno, tomé más o menos nomás. ¿Sí? ¿Podrá salir algo bueno de Tomé?
Te bendiga, Tomé. Bellavista, Oveja Tomé. ¿Cómo se llaman eso? Los chamán, ¿cómo le llaman esa? ¿Mantas de Castilla son de allá o no? No, Chamán, o sea, todo eso. es casi una falta de respeto. Oye, pero Bellavista, Oveja Tomé. Las telas tomé, pues, los mejores trajes Ocupaban ¿ah? así. Comprados por ¿Perdón? los italianos, salen de aquí esos Sí, paños claro. de aquí. En Inglaterra, el príncipe Carlos de Inglaterra mandaba a pedir telas de acá para hacer Así esas es. cosas, con sus trajes y toda la cosa. Benjamín, ¿alguna recomendación? ¿Algún comentario No, para ir mira, cerrando? ¿qué decir? Gracias Luciano por acompañarnos en este programa. Mi tío también, regidor en algún momento de Tomé, digamos, la relación de mi familia con Tomé. Mi madre creció su infancia en Tomé. Mi tío tiene que haber conocido a tu papá y probablemente mi abuelo, digamos, el padre de mi mamá, don Juan Francisco Espinosa, debe haber trabajado con tu padre, con tu abuelo en algún momento, creo yo. Porque, sí, él, digamos, constructor civil, en su época construyó varias cosas importantes en Tomé y seguramente debe haber conocido a tu abuelo. Así que... Al ingeniero Mora. Exactamente, yo creo que debe haberlo conocido. Sí. Bueno, un gusto, me sentí como tener a un amigo, bueno, de hecho eso es un amigo de mucho tiempo de nuevo, invitado a mi casa y conversando de cosas en las que, claro, en algunas tenemos matices, pero creo que en lo medular creo que tenemos una convergencia. Creo que tienes, como decías tú, tenemos una pega esta generación de hacer un puente. ¿Mm? Hacer un puente entre el Evangelio y lo que estamos viviendo. Creo que el Evangelio nos da las herramientas. Hoy día nosotros tenemos unas herramientas diferentes a los que tuvieron nuestros padres, tuvieron nuestros abuelos, pero son las herramientas que Dios nos ha dado para la época que estamos viviendo ahora. Y bueno, lo importante es que sepamos aprovecharlas, tengamos la humildad suficiente para decir que no es mérito nuestro, sino que es una misericordia del Señor lo que hemos tenido y que podamos hacerlo por el bien de su reino. Gracias, Luciano. Bueno, antes de despedirnos, yo les recomiendo escuchar o ver la prédica del domingo pasado del pastor Dante Hebel de River Church ahí en California. Se llama Deja libre a mi pueblo, donde critica este tema de la cuarentena y la nueva normalidad. Ha dado mucho que comentar, ha sido muy polémico. Él ya se había lanzado otro sermón la semana previa, y en ese sermón estaba hablando acerca de esto de no nos pueden decir el Estado, no nos puede decir cómo tenemos que ser iglesia o cómo hacer iglesia, decía él. Así que para los que no lo han visto, creo que independiente que si uno está de acuerdo o en desacuerdo, si es aplicable a la realidad chilena, lo hemos comentado bastante ahí en el WhatsApp con los muchachos, pero independiente de que si estamos o no para declararnos si estamos de acuerdo con criticar la medida de una cuarentena o la extensión de la cuarentena o las medidas de nueva normalidad que llaman y cómo eso se aplica a las iglesias, plantea varios puntos interesantes que yo creo que, sobre todo tratándose de Dante Hebel, que tiene tanta audiencia, van a dar mucho que comentar, mucho que comenzar. Él, por ejemplo, dice, que era una de las cosas que hablábamos hace dos sábados atrás, a mí nadie me va a venir a decir si dejamos entrar a un enfermo a nuestra congregación, la iglesia tiene que recibir al leproso. Y si alguien me dice que no le puedo imponer mano, yo voy a imponer mano y voy a ungir con aceite, porque eso dice la Biblia. Esas son algunas cosas que se están comentando ahí a propósito de este sermón. Búsquelo en YouTube, está muy, muy interesante. Luciano, no sé si tienes alguna última palabra, algún comentario para despedirnos, ya estamos terminando. Que Dante Gebel no es una lumbrera intelectual, ¿no? Es una persona muy simpática, sí, muy agradable escuchar sus predicaciones, pero a lo mejor no habría que tomarle muy en cuenta en algunas cosas, ¿no? Con eso nomás por sanidad, digamos, de las naciones. Pero plantea uno que yo creo que deja las cosas ahí, deja las cosas ahí para que la discutamos, y tiene el mérito de ese sermón, tiene bueno, te agradecemos, Luciano. Gracias a ustedes. Muchas gracias.
No, Muy muy buena ameno, conversación, gracias. muy agradable. La Sí. gente está comentando muy, muy interesada la transmisión, así que gracias, Luciano. Luciano Silva Mora, desde Tomé, la más bella ciudad de la Costa del Carbón. La Costa del Carbón. Es que si alguien no encuentra bonito Tomé, es que no ha conocido Talca. Con ese comentario nos despedimos, Ni Calama. Buenas noches, que les bendiga. Hasta la próxima. Gracias, chao. Que esté muy bien. Chao. Buenas noches.